Estimados estudiantes, nuevamente muy buenos días a todos. Por favor, encender sus cámaras todos. Gracias, gracias. Por favor, encender sus cámaras. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Estimados estudiantes, muy buenos días nuevamente. Nos vamos a ubicar en el capítulo número 7, ¿ya? Vamos a avanzar el tema del realismo ruso de Fyodor Dostoyevsky. Buenos días, profesor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a avanzar en el capítulo 7, el realismo ruso de Fyodor Dostoyevsky. ¿Ok? Voy a compartir ya un material antes de avanzar con el compendio. ¿Ya? Listo. Si que se puede ver, me informan, ¿ya? Gracias. ¿Se puede ver, estimados estudiantes? Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Sí? En el chat me responden. Sí, ya, ok, gracias. Gracias. Listo. Bien. Bien, estimados estudiantes. ¿Se puede ver la diapositiva completa? ¿Se puede ver? Alguien, por favor, que me conteste en audio, porque... Sí, Sí, profesor, sí se puede ver. Gracias. Ya. Bien, estimados estudiantes, vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a hablar sobre el realismo ruso y particularmente de Fyodor Dostoyevsky. Vamos a comenzar justamente ahora. Listo. Ya. Tenemos en imagen a Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Los objetivos en esta clase serán reconocer las características del realismo ruso. Vamos a ver las características. Luego vamos a analizar la temática de la literatura de Fyodor Dostoyevsky. O sea, según esas características, vamos a ver cómo Dostoyevsky las aplicó a su temática, a su literatura. Procedimos. Listo. Tenemos acá, vamos a ver el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo surge como respuesta al romanticismo, respuesta a los excesos del romanticismo. Ya estaban hastiados, estaban cansados de que en el romanticismo se diera más importancia a los sentimientos, ¿no? En el realismo es todo lo contrario. Ahora se va a dar más importancia a la razón, a las cosas concretas, ¿ya?
Esa es la diferencia. Contexto histórico. Segunda mitad del siglo XIX. También aparece en el contexto histórico la teoría evolucionista de Charles Darwin. Esa teoría que dice que el hombre proviene de los monos. También tenemos el surgimiento del capitalismo y el socialismo, ¿no? Con las teorías de Marx sobre el socialismo, Engels, ¿no? En donde se explica el socialismo, donde se explica los fundamentos, que después eso evolucionaría en el comunismo, ¿ya? Ahí aparece el socialismo y luego evolucionaría el comunismo. Características. Nace por los excesos del romanticismo, muestra escenas de la vida cotidiana, interés por la realidad externa, descripción de tipo fotográfico, se ve a la realidad como lo que es, ¿no? Como ya les dije, nace por los excesos del romanticismo. La vida cotidiana va a tener una temática principal ahí, porque la temática la sacan de la vida cotidiana, de las cosas reales, las cosas como son. Va a haber una gran descripción del individuo también, de los personajes. Listo. Representantes del realismo ruso, ¿ya? León Tolstoy, La guerra y la paz, su gran novela, aunque también escribió muchos cuentos, como El león y el perrito. ¿Quién no ha leído El león y el perrito? Es de León Tolstoy. Nicolás Gogol, con su máxima obra, Almas muertas. Máximo Gorki, La madre. Fyodor Dostoyevsky, Crimen y castigo. Seguimos. Listo. Vamos a ver ahora un poco de la biografía de Dostoyevsky. Algunos datos puntuales. ¿Ya? Considerado el maestro de la novela psicológica. Esto es un dato importante. ¿Quién es el maestro de la novela psicológica? Fyodor Dostoyevsky. No se olviden de eso nunca. Un dato importante. Nació en Moscú en 1821 y murió en San Petersburgo en 1881. Educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal, encontró protección y cariño en su madre, pero su madre también murió de tuberculosis en 1837. Listo. ¿Ya? Fue a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo en 1838. En 1846 publicó su primera novela, Pobres Gentes. Dato importante, primera novela de Fyodor Dostoyevsky, Pobres Gentes. Tenemos dos datos importantes. Maestro de la novela psicológica, primera novela, Pobres Gentes. En 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios, pero fue indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución. La publicación de Recuerdos de la Casa de los Muertos, 1861, le devolvió la celebridad, porque estaba a punto de morir, pero se salvó al último momento, y ya se le estaba olvidando, pero nuevamente con Recuerdos de la Casa de los Muertos, volvió nuevamente la fama. En 1866 publicó Crimen y Castigo, esta obra que vamos a analizar. Seguimos. Características en la novela de Fyodor Dostoyevsky. Algunas características en su novela, en su creación literaria. Profundo análisis de la subjetividad de los personajes. Por eso se le dice que es el maestro, el padre de la novela psicológica. Tendencia a lo dramático. Solidaridad con el sufrimiento humano, porque los personajes sufren. Si bien los personajes, que vamos a ver en Crimen y Castigo, por ejemplo, en el personaje principal, Rodión, él va a cometer un crimen contra una vieja usurera, ¿ya? Pero después él
no se arrepiente por el crimen, pero sí siente un remordimiento de conciencia sobre su accionar. Eso es lo que pasa. Religiosidad cristiana y preocupaciones morales. Sus personajes crecen hacia adentro. ¿Qué quiere decir crecen hacia adentro? Sus personajes crecen hacia el interior mismo, hacia la reflexión, hacia la psicología. Por eso se le dice que es el maestro, el padre de la psicología, en este caso de la novela psicológica, ¿ya? Porque sus personajes crecen hacia adentro, hacia el interior del yo. El mal se engendra en el alma de los personajes, en su caso, ¿no? Y no porque los personajes deseen ser malos, sino porque la sociedad los vuelve así, según el punto de vista de Dostoyevsky. Tiene una influencia cervantina, de Cervantes, en sus personajes. Los personajes son humillados y sufridos. Pobres gentes, humillados y ofendidos, el jugador, el idiota, los hermanos Karamazov, crimen y castigo. Seguimos. Datos sobre la obra. Vamos a analizar en breve la obra ya. Datos sobre la obra de Crimen y Castigo. Autor, Fyodor Dostoyevsky. Género, narrativo. Especie, novela. Tema, dato importante, tema, la expiación de la culpa a través del sufrimiento psicológico. En el caso de Rodión, estaba intranquilo. Psicológicamente hasta se siente alterado, por un momento se vuelve loco, va a perder el sentido, pero eso lo vamos a ver más adelante. Escenario, San Petersburgo. Personajes, mira, si bien los personajes están en un idioma ruso un poco difíciles de pronunciar, vamos a hacer un esfuerzo por reconocer algunos personajes principales, ¿ya? Listo. Rodión Romanovich Raskolnikov. Ya. Él es el personaje protagonista. Ya. En la lectura va a aparecer con ese nombre, Raskolnikov. ¿Ya? Pero es el mismo Rodión. Un momento, chicos, ya hay un momentito. Ya, chicos, continuamos. Disculpen ya, sino que un animal estaba haciendo bulla, un perro, y estaba interrumpiendo las clases. Listo. Seguimos, ¿ya? Estábamos en los personajes, ¿no? Rodión Romanovich o Raskolnikov. En la obra lo va a mencionar como Raskolnikov, pero es el mismo Rodión. Abdonina Romanovina, ¿ya? Llamada Dunia, también Dunia, que es la hermana de Rodión. Pulqueria Alexandrovna, madre de la protagonista y de Dunia, ¿ya? Pulqueria, mira, Pulqueria es la madre de Rodión y de Dunia, ¿ya? Arcadio Ivanovich, pretendiente de Dunia. Es un pretendiente de Dunia. Semión Marmeladov, padre de Sonia. ¿Quién es Sonia? Sonia es el personaje del cual está enamorado Rodión. Rodión está enamorado de Sonia, ¿ya?
aunque Sonia tiene una mala vida, ejerce la prostitución. Pero eso no le importa a Rodión, porque él la comprende sus motivos. ¿Ya? Sonia Semionov es la hija de Semión. ¿Ya? Pero ¿quién es Semión? Semión es un padre irresponsable, alcohólico, que no veló por su familia, y por eso su hija decidió ejercer la prostitución por necesidad. Alena Ivanovna, la vieja usurera. Rodión va a asesinar a Alena Ivanovna, ¿ya? ¿Por qué? Porque se da cuenta que es una vieja que no tiene escrúpulos, una mujer sin escrúpulos, ¿ya? Que solamente le interesa el dinero. Y Rodión piensa que él está cometiendo un acto de justicia. Rodión piensa que hay personas que son privilegiadas, capaces de ejercer justicia en todo su derecho. Él agrupa a los humanos en dos tipos. El primer tipo es el resto de humanos que solamente escucha y obedece. Y el otro tipo, en el cual se incluye Rodión él mismo, dice que son los superhombres. Los superhombres, aquellos que pueden cometer cualquier acto, pero que son salvados o son libres de culpa, justamente por la inteligencia que tienen. Por la inteligencia que tienen, ellos tienen la razón, los motivos adecuados por qué cometer esos actos. Y ahí aparece la teoría del superhombre, por primera vez. Ya se entra en campos de psicología, de Nietzsche, que es un filósofo, un psicólogo, un filósofo, que él también habla del superhombre, pero por primera vez se menciona en Crimen y Castigo, ¿ya? Tenemos a Porfirio Petrovich, juez que descubre a Rodión, ¿ya? Él descubre a Rodión, lo descubre sobre el asesinato de Alena Ivanovna, ¿ya? Ahora sí, espero que me hayan prestado atención. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Se me escucha el audio, chicos? Un favor, para continuar. En el chat, aunque sea, si me pueden responder, gracias. Antes de continuar. No se escucha, profesor. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Ya, gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ver la hora. Voy a ver el tiempo un momento. Tiempo suficiente, listo. Proseguimos. Listo. Tenemos el resumen acá. Quiero que presten mucha atención, ¿ya? Porque a veces por los nombres puede haber alguna confusión, ¿ya? Mucha atención. Crimen y castigo, resumen. Ustedes también lo tienen en su material, en el material, en el compendio, pero acá está más resumido, está más detallado, más al resumen, ¿ya? Más resumido. Presten atención. Listo. Rodión Raskolnikov es un joven estudiante con problemas económicos. Tiene en mente un plan que va ensayando al visitar a Alena. Alena era la vieja usurera. Esta mujer no tenía escrúpulos, esta mujer cobraba de más. Si bien hacía préstamos, ella era abusiva, porque cuando no le podían pagar, le quitaban los bienes, las propiedades a las demás personas. Eso ya no estaba bien, era un abuso. Sigo. En una taberna conoce a Marmeladov, que era, ¿te acuerdas? El padre de Sonia, el papá de Sonia, un hombre que le confiesa su miseria, el alcoholismo. Su esposa Catalina es la esposa de Marmeladov, ¿ya? Está decepcionada de él. Y su hija, Sonia, mira, tuvo que ejercer la prostitución a causa de ese problema, a causa de la irresponsabilidad de Marmelov. Semión se llama, Semión Marmelov, ¿no? Rodión acompaña a Marmeladov a su casa, a Semión Marmeladov, lo acompaña a su casa porque estaba ebrio, ¿recuerdan?
a su casa donde su esposa le recrimina por llegar ebrio y sin un centavo, su esposa Catalina, ¿no? Rodión contempla esta escena y deja un poco de dinero. Cuando llega a su habitación, recibe una carta de su madre. Listo. Su hermana había sido echada de su trabajo. ¿La hermana de quién? De Rodión, ¿no? La hermana de Rodión. Había sido echada de su trabajo luego de ser acusada injustamente por seducir a su patrón. A su patrón, porque, pero no era así. Lo que pasa es que su patrón quería estar con ella, pero quería estar con ella como una amante, la quería como una amante, ¿no? Entonces la esposa descubre eso y aquí le echan la culpa al personaje más vulnerable, ¿no? A la hermana de Rodión, le echan la culpa. Entonces fue acusada injustamente por seducir a su patrón. Y ahora la hermana Dunia se llama, la hermana de Rodión, se casaría con un hombre llamado Luquine. ¿Por qué? ¿Por conveniencia? ¿Porque ella quería dinero? No, sino porque el otro hombre que le ofrecía el dinero, le ofrecía estar con ella. Y ella no tenía más solución porque vivían en la pobreza. Entonces, Rodión entiende que ella lo hará por necesidad y eso le molesta. Entonces, miren, acá Rodión se encuentra con dos acontecimientos. El caso de Sonia, que por necesidad se volvió prostituta. El caso de su hermana Dunia, que por necesidad va a tener que casarse con un hombre al que no quiere, solamente por el dinero y por necesidad. Entonces, Rodión, ya como estaba reflexionando sobre estaba reflexionando sobre su calidad de vida y además que él se sentía en ese grupo de superhombres, ¿ya? Él se sentía en ese grupo, entonces él pensó y tuvo la idea de asesinar a una persona que lo merecía, quien era Alena, y seguimos con eso. Surgió en él, en Rodión, la idea de matar a Alena, va madurando, ahora está convencido que merece la muerte, camina hacia su casa, se desanima y termina en una taberna en donde escucha que Alena estaba sola. Es la oportunidad, toma un hacha, toca la puerta, pide un préstamo y sin tiempo para más le inflige 2 hachazos, perpetrando el crimen. Busca las llaves del cofre de dinero, pero escucha unos pasos. Era la hermana. Sin otra salida, acaba también con ella, con la hermana de Alena. Entonces asesina a Alena y a su hermana, porque fue testigo. Ahora, Rodión Raskolnikov, ¿ya? Regresa nervioso a su casa. Al día siguiente recibe una citación de la policía. Rodión desespera y enferma, pero la citación era solo la exigencia de la dueña de casa por su deuda, porque él estaba endeudado. Él pensaba que habían descubierto su crimen, pero no. En la cita escucha sobre los asesinatos perpetrados e instantáneamente desmaya. Rodión se enferma, delira. En sus alucinaciones ve al jefe de la policía y teme haberle soltado alguna confesión a Razumikhin en sus delirios, el jefe de la policía, porque recuerda que se había enfermado de los nervios, ¿no? Por la preocupación. Seguimos. Una vez solo, sale a caminar y siente que sus actos pasan más de lo que puede soportar, ¿no? Ya estaba perdiendo la estabilidad emocional. En el camino encuentra a Marmeladov, ¿no? Al padre de Sonia, quien había sufrido un accidente, estaba herido, le queda poco tiempo de vida. Ve a Sonia, su hija, antes de morir y le pide perdón por no haber vencido el alcoholismo. Rodión costea su entierro
con el dinero que su madre le había enviado y además con el dinero que había sacado, que le había sacado a la usurera, ¿no? A la vieja, a Lena, ¿no? Porque se había llevado su dinero también. El juez Porfirio cita a Rodión y parece sospechar de él, pues le recuerda un artículo que tiempo atrás había escrito en el que proponía que hay hombres, miren, mucha atención acá todos. El juez Porfirio cita a Rodión y parece sospechar de él, pues le recuerda un artículo que tiempo atrás había escrito en el que proponía que hay hombres extraordinarios que se pueden dar el derecho de hacer justicia, el superhombre. Raskolnikov, en su nerviosismo, le dice, yo no vi nada. Svidrigailov, que era el patrón que acusó a Dunia, ¿no?, de seducirle, le pide a Rodión una cita con ella. Mira, insiste todavía, quiere estar con ella todavía, mira, que él rechaza. Lujín acusa a Rodión ante su madre y hermana de haberle dado dinero a Sonia y después de momentos de tensión es finalmente echado porque se estaba viendo con Sonia y Sonia tenía una mala reputación y no era bien visto. Rodión sugiere a Pulqueria y Dunia, que son Pulqueria la madre de Rodión y Dunia su hermana, separarse de él. Visita entonces a Sonia y le propone huir juntos, pues considera que ambos están malditos. O sea, Rodión y Sonia, y que viven bajo los suburbios de la moral. Además le dice que le confesará quién mató a Alena y su hermana. Al día siguiente va donde el juez Porfirio, ya, el juez Porfirio, se llama Porfirio Petrovich. Está seguro que éste sabe que él es el culpable. Mientras tanto, ante tanta presión, el pintor Nicolás se confiesa culpable. O sea, mira, había alguien a quien estaban echando la culpa, que era un pintor que se llamaba Nicolás. A él estaban echando la culpa. Y Rodión se sentía culpable, pues, ¿no? Se sentía culpable de eso, la conciencia, la conciencia. Rodión por fin le confiesa su crimen a Sonia, quien ya lo sospechaba. Ella le insta a entregarse. El juez visita a Rodión, miren, con la mirada resuelta. El juez ya lo sabía. Le afirma que él es el culpable y le recomienda entregarse a la justicia. Por último, Raskolnikov, o sea, Rodión, decide entregarse y es condenado a 8 años de trabajo forzado en Siberia. Ahora, Sonia, que verdaderamente estaba enamorado de Rodión, Raskolnikov, lo acompaña siempre y esperan la libertad para estar juntos. Fin. Bien, estimados estudiantes, espero que se haya entendido este resumen, ¿ya? Voy a dejar de compartir el material. Hay algunos que están con las cámaras apagadas, ¿ya? Por favor, enciendan sus cámaras, ¿ya? Por favor, les pido por favor. ¿Ya? Ahora sí dejo de compartir. Fin de la presentación. Listo. Listo, listo. Listo. Ahora voy a compartir el material, ya chicos. Vamos a resolver. Voy a ver el tiempo. 10, 21. Tenemos hasta las 11:10. Sí, tiempo suficiente. Listo. Ustedes también ubíquense en el capítulo 7, chicos. Gracias. Listo. Si es que se puede ver, me informan, ¿ya? Gracias.
¿Se puede ver, jóvenes? ¿Se puede ver? Una pregunta. Sí, profe. Sí, ¿no? Ya, gracias, gracias. Gracias. Un mensaje en el chat. Si se ve, me dicen. Ok, gracias. Bueno, ya, esta parte nosotros ya lo hicimos, ya, de manera de resumen, porque si hubiéramos leído todo esto, de repente nos hubiéramos confundido. Mira, es largo, 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 muy largo. Muy largo, muy largo. Mira, tantas hojas. Mira. Listo. Como nosotros ya entendimos ya esto, ahora nos vamos de frente a la retroalimentación. Listo. Yo creo que todo ha quedado claro. Tal vez la única confusión que podamos tener es en los personajes, en la pronunciación de los nombres, ¿no? Como están en ruso, nada más en eso. Bien, estimados estudiantes. Listo, vamos a resolver esto. En la primera pregunta nos dice, explica 3 características del realismo, ¿ya? Ustedes la tienen en su material, yo también lo he dado en las diapositivas, ¿ya? Yo lo voy a escribir acá también. Una característica puede ser, muestra escenas de la vida cotidiana, escenas de la vida cotidiana, Otra característica, nace en respuesta al romanticismo, o sea, o puedo poner también mayor importancia de la razón sobre los sentimientos, claro, también. La razón está sobre los sentimientos, claro, está sobre los sentimientos. Los sentimientos. Listo. Una característica, descripción del tipo de los personajes, o descripción del tipo fotográfico, claro. O una descripción fotográfica. Descripción fotográfica. Fotográfica. Listo. Listo. Tengo mensajes en el chat. Me dicen, claro, nace por los excesos del romanticismo, interés por la realidad, también, ¿no? Le pueden poner eso también. Si desean, pueden poner más características que están en el compendio. Tema central de crimen y castigo. Bien. El tema central es el conflicto. Un conflicto entre la sociedad antihumanitaria y una sociedad moral cristiana. ¿Ya? Que lo voy a escribir ahora. Lo voy a escribir ahora. Ya. Conflicto entre la sociedad humanitaria y una sociedad moral. Y una sociedad moral. Sociedad moral. Ese es el conflicto. O el tema central. Personajes de crimen y castigo. Bien, los personajes de crimen y castigo son varios. Yo voy a escribir algunos nomás. Algunos. Rodión. Ya. Romanovich. Romanovich. Ya. Otro personaje, los principales, puede ser Dunia, ya, le voy a poner Dunia nomás, la hermana de Rodión, Dunia, ya, Pulqueria, es la madre de Dunia y de Rodión, Pulqueria, ya, Semión, ya, que es el padre, Semión, ya, el apellido para que se acuerden, Semión Marmeladov, que es el padre de Sonia. Tenemos a Sonia también, que es la
la eterna enamorada de Rodión. Ya, a la víctima, a Lena, la vieja que cobraba demasiado, Porfirio Petrovich, el juez, ya, Porfirio Petrovich, listo. Estos son los personajes principales, ¿ya? Los principales. Hay más, pero estos son los más mencionados. Explica la teoría del superhombre. Ya. Ya. Esta teoría, ya yo lo escribo, lo ponen el ser humano, ya. Consiste en una especie de hombre superior al resto. Al resto. Y que está libre de doctrinas, de prejuicios y doctrinas. Yo explico esto rápido. ¿Por qué digo libre de prejuicios y doctrinas? Porque para el superhombre no existe la religión, no existe Dios. Para él no puede haber algo malo. Es un hombre liberado, un hombre que comete cualquier acto y no va a sentir ningún remordimiento, porque es libre, tiene la capacidad de hacer esas cosas. Y como es suficientemente inteligente, sus acciones son correctas y no puede sentir un remordimiento, porque según la teoría del superhombre de Nietzsche, dice que el superhombre, o el hombre para que evolucione, el hombre para que pueda evolucionar en ese superhombre, dice que todos pueden ser superhombres, para que evolucione, debe olvidarse de las doctrinas, de los prejuicios, de las leyes que atan al hombre, que lo maniatan, y el hombre se queda estancado, pero el superhombre se libera de todo eso. A eso se refiere Nietzsche. Pero se menciona en la obra de Dostoyevsky, mucho antes. Es por eso que Nietzsche dice que aprendió de psicología de Dostoyevsky, que aprendió de él, en verdad. Listo. 5. Ejes fundamentales de crimen y castigo. Ya, un eje fundamental, a ver. O sea, cosas principales. ¿Por qué Rodión actuó de esa manera? O sea, ese es un eje fundamental. ¿Por qué actuó de esa manera? Ya, un eje fundamental sería Rodión pensaba que es un superhombre. Ahí está. Pensaba que es un superhombre, ¿no? Y que él puede cometer crímenes sin que puede cometer crímenes porque es un hombre que no está atado a prejuicios, o sea, un hombre liberado, a eso se refiere. ¿Ya? Y listo, pensaba que es un superhombre y, es, y está sobre los demás. Claro, sobre los demás. Es algo muy importante, es un eje fundamental de la historia. Si no se hubiera creído un superhombre, no tendría sentido esto. Listo, escriban hasta ahí. Si terminan de escribir, me informan para borrar, ¿eh? Por favor. Pues un momento, voy a terminar de copiar. Yo espero.
El superhombre, ¿no? Listo. ¿A alguien le falta escribir? Sí, no. Ya, ok, me acuerdo. Por eso Fyodor Dostoyevsky es el padre de la novela psicológica. No se olviden, ¿ah? Padre de la novela psicológica Dostoyevsky. Un dato importante. El maestro, el padre de la novela psicológica. Hasta Nietzsche aprendió de él. Y muchas veces en la literatura, en las obras literarias, se ponen algunas teorías que después los científicos o algunos filósofos, hombres de ciencia, sacan esas teorías y las llevan a la práctica. Esa es una de las importancias de la literatura, porque el autor solamente escribe lo que piensa y otro lee y se le ocurre la idea y la plasma. Listo, ahora sí lo puedo borrar. Sí, profe, gracias. Ok, ok. Igual que las novelas de Julio Verne. Listo, vamos a hacer esto ya, práctica dirigida. Esto, yo lo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer. Ya voy a seleccionar, estampar, dibujar, ya. Vieja asesinada por Raskolnikov, o sea, por Rodión, Alena. Yo lo voy a marcar así nomás ya. Personaje principal de Crimen y Castigo. Se llamaba Rodión Romanovich Raskolnikov. Lo podemos encontrar con uno de los tres. Ya, vamos a ver. Raskolnikov. Ahí está, pues, ahí está, Raskolnikov. Sí, ahí está. Raskolnikov, listo. Ahí está, chicos. Raskolnikov. Policía que investiga a Raskolnikov. Ya, acá hay, porque no era un policía, era el juez. Era el juez que se llamaba Porfirio Petrovich. Porfirio Petrovich, ¿ya? Eso sí lo vamos a encontrar. Petrovich. ¿Está Petrovich? Acá está Petrovich, mira. Petrovich. Amada de Raskolnikov, o sea, me refiero a Sonia. Sonia, ¿no? Sonia. Encontramos a Sonia. Ya, ahí está. Ya encontré a Sonia, ahí está. Listo, chicos, ahí está. Listo, ahora sí yo voy marcando lo de abajo. Dice, resuelve el 3 en raya según los personajes de Crimen y Castigo. Alena, personaje. Raskolnikov, Rodió, personaje. Svidrigailov, también es un personaje. Entonces, hacemos así, 3 en raya. Bueno, no sé jugar eso, pero supongo que es así. Listo. Listo. Si es que terminaron, me avisan para borrarlo, ¿ya? O a alguien le falta. Está, profe. Ya falta, ¿no? Ok, espero un ratito.
Ya, ahora sí creo, ¿no? Ahora sí lo borro. Ahora sí lo borro. Listo, esto es fácil. Ordena las palabras y descubrirás dos autores realistas. Se mencionan dos autores realistas, pero que no son rusos, ¿ah? En este caso. Ya los vi acá. Stendhal. Eh, Stendhal. Ya. Tenemos al otro, Gustavo Flaubert. Flaubert. Listo. Escriban rápido, por favor. Gracias. Ya. Lo borro ya. Lo borro. A nadie le falta, ¿no? No. Stendhal y Flaubert. Listo. Vamos hasta acá. Vamos a resolver esas preguntas. Voy a seleccionar un marcador. Ya. Mm, Ya, y la uno nos dice, autor que no pertenece al grupo. La E, Mark Twain, porque él es un autor norteamericano y nada tiene que ver acá con el realismo, ni con autores, no tiene que ver con autores rusos, no tiene que ver, nada que ver. Él es muy conocido, él escribió las aventuras de Huckleberry, Huckleberry, las aventuras de Tom Sawyer, El Príncipe y el Mendigo. ¿Quién no ha visto El Príncipe y el Mendigo? ¿No? Hasta Disney ya ha representado eso. Listo, seguimos. Dos, corriente literaria que se desarrolló durante el surgimiento del capitalismo y el socialismo. ¿Cuál sería? Esa sí la saben. ¿El realismo? Claro, Alejandra, muy bien, Alejandra, realismo, sería realismo. Claro. Tres, eh, en el realismo, la imaginación se reemplaza por la observación, ¿no? Ya no hay imaginación, ahí son prácticos, ¿no? La observación, la descripción fotográfica incluso, sería. Listo, marquen hasta ahí para avanzar abajo. Ya puedo bajar, ¿no? Sí, solamente es marcar, ¿no? Solo es marcar. Listo, seguimos. En la 4, autor que vivió aquejado por la miseria y la epilepsia. Dostoyevsky. Hay un dato que me olvidé de decirles. Cuando la mamá de Dostoyevsky murió a los 18 años, y encima murió su padre, a él le entró una crisis nerviosa. A los 18 años le dio su primer ataque de epilepsia y durante toda su vida vivió con ese mal. Estuvo luchando contra la epilepsia. Fyodor Dostoyevsky. 5. Obra del realismo que apareció por entregas en el Mensajero ruso. Crimen y castigo. Eso lo pueden ver en el material que tienen ustedes. Ahí estaba. ¿Ya? Listo, marquen hasta ahí. Listo, lo borro. Seis.
obra del realismo donde se plantea la teoría del superhombre. ¿Cuál sería? En el chat me contestan. Claro, Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo, gracias. Alejandra, gracias. Crimen y Castigo. El superhombre. No se olviden, eso es un dato importante. 7. Personaje de Crimen y Castigo que pasó su infancia en los tugurios o suburbios de San Petersburgo. Es el personaje principal. Rodión, ¿no? Rodión. 8. Fue encargado de descubrir el crimen de la vieja usurera y de su hermana. El juez sería el nombre Porfirio Petrovich. Claro, en el chat me responden. Allá, las 5 me preguntan ya. Yo voy a darles ya, cuando termino esto, les doy la respuesta. Ya, listo. Ya, marquen los que se atrasaron un poco. La 1E, 1E, 2C, 3B, 4A, 4A, 5C, 5C, 6D, ya ahí está marcado ya. 5C, ya. Listo, esto ya lo puedo borrar, ¿no? 6D, 7A, 8A, listo. Listo, 9. Madre y hermana respectivamente de Rodión, Raskolnikov en Crimen y Castigo. La madre se llamaba Pulqueria y la hermana Dunia. Sería la 10. Dostoyevsky, el único que, miren, Dostoyevsky, el único que me ha enseñado algo de psicología. Lo anterior fue dicho por Nietzsche, el que hizo la teoría del superhombre. Claro, la 9A, María, claro. ¿Ya? Entonces sería 10A también, 10A. Listo. Listo, ya lo borro, ¿no? Lo borro. Tenemos tiempo para hacer la práctica domiciliaria, lo hacemos acá. A ver. 1. No es un autor realista ruso. Es para ustedes eso, para ustedes. Como tenemos tiempo todavía, para ustedes. Y yo lo expliqué. Porque esa pregunta se repitió. No es un autor realista ruso. Lo pueden escribir en el chat si desean. ¿Cuál sería? No es autor realista ruso. Está en sus materiales también por descarte. En el chat veo a ver respuestas. La 1D, la D, por mayoría me dicen que es la D. Claro, Mark Twain, ¿no? Él es norteamericano. El autor del Príncipe y el Mendigo. Nada tiene que ver acá. Autor realista inglés, en la 2. Autor realista pero inglés. Bueno, eso sí yo les ayudo. Yo les ayudo. Sería la 2B. Charles Dickens. Charles Dickens. Ya. Tenemos la 3. Esto es para ustedes, ¿ya? Para ustedes. No es una obra característica del realismo. O no es una característica, perdón. No es una característica del realismo. Fácil.
En el chat me responde. 3. María me dice 3E. Ok, gracias María. Sí, está bien, está bien. El sentimentalismo, ¿no? El sentimentalismo nada tiene que ver con el realismo. El sentimentalismo sería en el romanticismo. Entonces, esto la descartamos. Listo. Listo. ¿A alguien le falta? No, ¿no? Cuatro. El tema de esta obra es la explicación de la culpa a través del sufrimiento psicológico. Bueno, ya, claro, claro, también. Un tema también sería la explicación de la culpa, la expiación de la culpa a través del sufrimiento psicológico, ¿no? Claro, porque Rodión, después de haber cometido el crimen, estaba atormentado y de alguna forma fue expiado de la culpa. Aunque también lo mandaron a Siberia, ¿no? Porque eh, Petrovich lo mandó a Siberia, pues, cuando el juez, como castigo. Entonces, el tema de esta obra es la expiación de la culpa a través del sufrimiento psicológico. ¿Cuál sería la obra? Obviamente, ¿no? Crimen y castigo, ¿no? Crimen y castigo. 5. No es un personaje de Crimen y Castigo. No es un personaje de Crimen y Castigo. Eso es para ustedes, porque yo he explicado en el resumen los personajes. ¿A quién no he mencionado? ¿A quién no he mencionado? ¿A qué personaje no habré mencionado? Ya con intervención, ya con nota de intervención. Con nota de intervención. Voy a poner nota en esta pregunta. Porque hay un personaje que yo no he mencionado. O sea, un personaje que no es alguien que no está acá. Gregorio, Gregorio. Nombres, Álvaro, Sartre, Saldúa. Álvaro. Ya. Perfecto, Álvaro. Ya, yo voy a apuntar tu nombre, Álvaro. Álvaro, el tercero. Claro, Gregorio no es un personaje. Sonia es la eterna enamorada de Rodión, ¿no? Y es un amor correspondido, ¿no? Tanto que los dos se van a Siberia. Sonia le acompaña, ¿no? Marmeladov, eh, Marmeladov, Semyon Marmeladov es el padre de Sonia. ¿Sí? Catalina es la esposa de Marmeladov. ¿No? Listo, borro esto. ¿Qué es el realismo psicológico? Yo les ayudo acá. Ya. ¿Ya? Es o consiste énfasis. O sea, es algo que se resalta. Es el énfasis en la conciencia de los personajes. Los personajes. En, es el énfasis en la conciencia de los personajes que sienten emociones, no, sienten, ya no, no.
énfasis en la conciencia de los personajes que se sienten afectados por las emociones, circunstancias y acciones. Claro, un ejemplo, el ejemplo de Rodión. Rodión se sintió afectado por eso. Y en la obra de Crimen y Castigo se puso énfasis en eso. Es algo que se resaltó. Se resaltó la conciencia de Rodión, ¿no? Mira, porque se sintió afectado por las emociones que el Rodión comenzó a sentir, ¿no? Empezó a sentirse trastornado, afectado. ¿Y por qué llegó Rodión a cometer ese acto? Por las circunstancias de pobreza que vivía. ¿Te acuerdas que su hermana Dunia se vio prácticamente obligada a casarse por necesidad? Sonia, la mujer que estaba enamorada, se dedicó a la prostitución por necesidad. Entonces las circunstancias juegan un papel fundamental en la conciencia de los personajes y las acciones también. ¿Sabes? 7. Menciona los hechos más resaltantes en la vida de Dostoyevsky. Bueno, hechos resaltantes. Ya. No les ayudo acá. Un hecho resaltante sería que su madre murió de tuberculosis en su vida, en la vida real. Su madre murió de TBC, tuberculosis. Otro hecho importante sería ya a los 18 años sufrió su primer ataque de epilepsia. Sufrió de epilepsia desde los 18 años, ¿no? O sea, algo importante. ¿Qué más? Bueno, se casó, claro, su matrimonio también es un hecho importante, también. Bueno, entonces se casó con Snitkina, ya. Es un hecho importante, ¿no? ¿Por qué no? Snitkina. Y así se llamaba su cónyuge. En el año de 1867. 1867. Un hecho más. Cumplió una condena en Siberia de 5 años. Hay un paralelismo entre el protagonista, entre Rodión y el autor Dostoyevsky, porque Dostoyevsky también cumplió una condena en Siberia, también. De alguna manera, él mismo se vio reflejado en el personaje, tal vez, no lo sabemos. Cumplió una condena en Siberia de 5 años, una condena de 5 años. Lo querían ejecutar, ¿no? Pero al final se le perdonó la vida. Listo, escriban eso. ¿Quién es el autor de La Guerra y la Paz? Bueno, obviamente, La Guerra y la Paz. León Tolstoy, ¿ya? De quien no hablamos el día de hoy, pero también es un escritor muy reconocido ruso. El autor de La Guerra y la Paz es León Tolstoy.
estoy. Listo. Listo. Escriban hasta ahí. Jóvenes, escriban hasta ahí. Nueve. ¿Qué es el bovarismo? Ya. En la novela Madame Bovary, ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Madame Bovary tenía o, o tenía una vida novelesca? Porque ella pensaba que la vida era una novela, hasta que fue extorsionada por el tipo que le empeñaba o que le vendía joyas, ¿no? Porque no le podía pagar, fue extorsionada y le dijo también que iba a contar la verdad a su esposo porque tenía varios amantes, ¿no? Entonces, esa personalidad de de Madame Bovary, de Madame Bovary eh, ha, se ha tornado como una característica a la cual se le llama el bovarismo. Entonces, el bovarismo es el síndrome de Madame Bovary, que consiste en tener muchos amantes y distorsión de la realidad. Claro, distorsión de la realidad. Realidad. Listo. Escriban hasta ahí, por favor, gracias. El síndrome de Madame Bovary. Cuando terminan de escribir me informan ya para hacer la última. Madame Bovary se sentía insatisfecha con su esposo, no muy aburrido y buscó muchas aventuras. Listo. ¿Alguien le falta todavía? ¿Le falta escribir a alguien? Me pueden decir en el chat. En el chat me están diciendo. Allá, a ver. 6. Se centra en el yo, desarrolla hacia adentro. 6. Claro, claro, lo dijiste. María en la 6 me dice, se centra en el yo, se desarrolla hacia adentro. Claro, claro, claro. En pocas palabras es eso, ¿no? Es una característica del realismo, ¿no? El énfasis en la conciencia de los personajes, ¿no? Claro, pero me lo dices hacia adentro, ¿no? Claro, claro, eso está bien, María, está bien. En la 6. Álvaro me dice, afirma que el ser humano es una unidad de funcionamiento sistémico. Ujú. Bueno, no entendí muy bien eso. Bueno, sí entiendo, pero no le encuentro relación a esto. Era del ¿qué es el realismo psicológico? Allá, ¿qué es el realismo psicológico? A ver, claro. Afirma que el ser humano es una unidad de funcionamiento sistémico. Bueno, sí, algo tiene que ver, tal vez algo, pero un poquito que no está muy claro. En cambio, lo que dijo María sí está más claro.
se centra en el yo, ¿no? Y claro, yo escribí eso también, pero María lo resumió en la característica. Se centra en el yo, se desarrolla hacia adentro, ¿no? Y afecta a los personajes hacia adentro, hacia su conciencia, ¿no? Claro, está bien, perfecto. Listo. ¿Alguien le falta escribir para... ¿Alguien le falta escribir? A nadie, ¿no? A nadie le falta, bueno, lo voy a borrar, ¿eh? Si nadie me dice nada, lo borro. Ya, lo borro, lo borro, lo borro. Listo, la última pregunta, la 10. ¿Qué es el realismo socialista? Ya, yo les ayudo acá. Es una corriente artística, ya. Es una corriente artística que se propone enseñar, se propone entrar en conciencia, hacer que la sociedad tenga conciencia, 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 conciencia de los problemas del hombre dentro de la sociedad. Se manifiesta en la pintura. Desde la pintura. Listo, escriban hasta ahí. Realismo socialista consiste en hacer entrar en conciencia a la población mediante pinturas, o sea, imágenes de sufrimiento, de dolor. Pues empezaron a hacer ese tipo de pinturas que transmitían problemas sociales, ¿ya? Eso se llama el realismo socialista. Se manifestó principalmente en la pintura. Datos importantes, no se olviden, Fyodor Dostoyevsky es el maestro de la novela psicológica, o padre de la novela psicológica. Otros datos importantes, la teoría del superhombre salió de la novela Crimen y Castigo, un dato muy importante también. Otro dato muy importante, en el realismo la principal característica es que
La razón está sobre los sentimientos. Ese es un dato muy importante en el realismo. Otro dato importante, ¿en qué consiste la creencia del superhombre? Consiste en que que para el hombre, para que evolucione al estado de superhombre, debe liberarse de doctrinas como la religión, por ejemplo, debe liberarse de estereotipos, es decir, que, que no te dejes dominar por lo que te digan qué cosa vas a hacer, esto está bien, esto está mal, debes vestir de esta manera, debes vestir de esa manera, debes portarte de esa manera, porque esos son estereotipos. Bueno, para Nietzsche, ¿no? Bueno, otra característica es que sentirse liberados en general, sentirse liberados. Pero les doy un dato también. Nietzsche sufría de locura, sufría de locura, algunas alucinaciones. Entonces, sugerir eso es muy, muy descabellado también, ¿no? Liberarse de todo, ¿no? Creo que se puede llevar al hombre incluso a la destrucción, porque si nos libramos de todo eso, entonces, ¿dónde quedan las leyes? ¿Dónde queda la moral? O sea, ¿cómo sabríamos que estamos haciendo el bien o el mal? Si nos liberamos de todo eso, no sé, creo que hasta el hombre se degradaría, ¿no? Porque no va a saber lo que está bien o lo que está mal, o no le va a importar, no le va a importar. Puede cometer un crimen y listo, normal. Soy superhombre. Listo, estimados estudiantes. Estamos en la hora. Paso a despedirme, ¿ya? Chau, nos vemos. Voy a dejar de compartir esto. Listo. Chao, chicos, nos vemos. Hasta la próxima clase. Chau. Chau, chau a todos. Chau, chau, chau. Chao, profe, chao, chao. Chau, chau. Cuídense, cuídense. Participen en los juegos florales, ¿ah? Me estaba olvidando. Participen porque es nota en mi curso. Es nota en mi curso. Participen en eso, ¿ya? En las actividades del colegio.